Bendiciendo a nuestra hermana Karina y a cada uno de ustedes en este hermoso día que el Señor nos ha dado, que nos ha prestado para poder bendecir, glorificar y exaltar el nombre del Señor. Amén. Son 14 años en los cuales el Señor nos ha bendecido. Hemos vivido distintos momentos, distintos procesos y estamos en la adolescencia, como muchos podrían decir. Somos unos jovencitos, pero no por eso no responsables. A los 14 años normalmente, si uno se acuerda, dormía mucho, estaba muy quieto y empezaba a crecer. Algunos no crecieron mucho, pero crecieron. Pero el descansar que no nos impida a nosotros a no crecer y no hacer nada, sino que al contrario. Debemos avanzar, debemos trabajar y de repente uno analiza a los chicos de 14 años mientras estaba ahí, decía, cuando la hermana Karina empieza a hablar de los 14 años, la hermana Berito, y a veces a los 14 años uno se quiere mandar solo. No sé si la ha pasado con sus hijas. Y lo dijo así, pero a veces a los 14 años los niños piensan que ya están grandes, que ya no necesitan los consejos del papá o los consejos de la mamá. A veces se creen un poco independientes. Y a veces nosotros igual, a través que va pasando el tiempo, como iglesia también pasamos esos procesos. Pensamos que no es tan importante congregarnos, pensamos que no es tan importante buscar del Señor. Pensamos que no es tan importante orar o buscar la presencia del Señor. Como iglesia pasamos a veces esos procesos. Más encima nos ayudó a abonar ese proceso una pandemia que nos tuvo casi 2 años y medio, un año y medio encerrados en nuestros hogares con la iglesia cerrada. Y muchos decían, cuando pase la pandemia voy, o cuando se abran las iglesias voy. Entre medio de la pandemia se abrió la iglesia y después dijeron, no, cuando pase la pandemia voy, cuando ya no se usen mascarillas. Hoy estamos en nuestro país con la libertad de no usar mascarillas, pero aún los que decían cuando pase esto otro, aún no están acá. Y eso nos muestra que a veces nos hemos relajado, no hemos, como decíamos con algunos pastores, que algunos todavía están en pantuflec, todavía disfrutan de esos cultos solamente online en su casa, porque no tienen que arreglarse, están como quieren estar, no necesitan estar, y algunos a lo mejor puedan estar conectados y se están quedando en sus hogares. Yo les recomiendo que no lo hagan. Yo recomiendo que no se queden en su hogar. Necesitamos buscar de la presencia del Señor. Necesitamos aprender del Señor. Necesitamos estar en comunión. ¿Y por qué quiero hablar de que necesitamos estar en comunión y juntos? Como decía y comentaba el libro de los Hechos hace unas semanas atrás. Vamos a continuar aprendiendo del libro de los Hechos. Porque si hay algo fundamental que tiene que mover nuestras vidas, nuestro corazón, es lo que movió el corazón de aquellos hombres, quienes sin importarles nada, sin importarles la tradición, sin importarles la religiosidad, sin importarles que los hacían callar, que empezaron a perseguirlos por predicar la palabra del Señor, ellos seguían estando unidos, juntos. Recuerde que aprendíamos hace semanas atrás que juntos no significaba estar todos acá, sino que debían estar unánimes, una misma mente, un mismo corazón, un mismo sentir, una misma búsqueda. Quiero invitarlo a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a darle lectura del versículo 2 del 2 al 13. Eché de menos algo, no está acá. ¿Le echó de menos usted?
pero no sé dónde está y espero que esté en la iglesia. Sí, miré para allá y no estaba. Así que espero que esté en la iglesia. Hechos 2, capítulo 2, versículo del 2 al 13. Vamos a leer un versículo yo y un versículo usted. Amén. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? En Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Amén. Tome su asiento. Ya se oró por la palabra del Señor. Recordemos que esto que ocurrió, esto que hemos leído, esto que usted leyó y yo leí, esto ocurrió en un día especial, que era la fiesta de Pentecostés, que era una de las 3 grandes fiestas judías llamadas de peregrinación, pues en ella debían los israelitas peregrinar a Jerusalén para adorar a Dios en el único y verdadero templo que ellos habían levantado, ellos habían construido. Las otras 2 eran la Pascua y los tabernáculos. Estaba destinada esta fiesta a dar gracias a Dios por el final de la nueva recolección o de la recolección de sus frutos, y en ella se le ofrecían los primeros panes de la nueva cosecha. Una tradición rabínica posterior añadió a este significado el de conmemoración de la promulgación de la ley que se dio en el monte Sinaí. Y en este sentido los padres hablan muchas veces de que así como la ley mosaica se dio en el día de Pentecostés, así la ley nueva, que consiste principalmente en la gracia del Espíritu Santo y ha de sustituir a la ley antigua, debía promulgarse en ese mismo día. Cuando hablamos de los padres de la iglesia que sucedieron a los apóstoles. Eso ya lo estudiamos, qué significaba y que en este tiempo no hay apóstoles, no sé si se recuerda. Se han señalado en la tradición judía del Sinaí pormenores tales como los que también aparecen en nuestra lectura que hemos hecho en este momento. Es digno de notarse que en un escrito de Filón de Alejandría, muerto hacia el año 40 después de Cristo, se informa acerca de las revelaciones del Sinaí que fueron acompañadas de un estruendo sobrenatural y de misteriosas señales de fuego que se transformaban en palabras divinas. Para los judíos de la época, lo que ocurrió en Pentecostés, dicen para ellos fueron, y la tradición dice que fue muy similar a lo que había ocurrido cuando se les entregó la ley a los judíos en el monte Sinaí. Por eso ellos hacen este paralelismo de que lo que ocurrió en el Sinaí hace muchos años atrás, cuando Moisés se le entregó las tablas de la ley, es lo mismo que ocurrió en el día de Pentecostés, con menos estruendo, sí, no estaban en un monte, estaban en una casa, y también se le hizo de la misma forma esas lenguas de fuego, ya que ellos dicen que los escritos de las naciones en ese tiempo, aproximadamente 70, dicen que se les dio en su propia lengua a cada uno de los países que existían en esa época.
Esa es una tradición judía, no sabemos si es verdad o no es verdad. Lo importante es lo que ocurrió en ese tiempo, en ese momento. El relato que hemos leído ocupa un puesto preeminente en el mensaje de la salvación, tal como Lucas lo entiende y lo quiere proclamar en el principio del libro de los Hechos. ¿Y por qué es tan importante? O tiene su importancia, porque es cuando la iglesia comienza con poder. El Espíritu Santo ellos ya lo tenían, como lo tenían otros hombres antes de que se derramara el poder en ese tiempo. No podemos decir que ahí ellos recién recibieron el Espíritu Santo, porque la Escritura decía, y Jesucristo lo decía, que nadie podía llamar a Cristo Señor si no era por la obra del Espíritu Santo. Y los apóstoles llamaron a Cristo Señor antes de que se derramara o se llenara o se bautizaran en el Espíritu Santo. La imagen de la iglesia que a continuación se presenta ante nuestra mirada recibe de dicho relato su profundo y verdadero fundamento y su decisiva declaración. La manifestación del Espíritu Santo. Del 1 al 4 dice, y al llegar el día de Pentecostés estaban reunidos en el mismo lugar. Y cuando de repente vino del cielo un estruendo como de viento que irrumpe impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban, y vieron sendas lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, se sintieron todos llenos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según que el Espíritu les concedía expresarse. La afirmación fundamental del pasaje está en lo que nos dice el versículo 4, y sintieron todos llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu, todos los demás que se habla antes o después no son sino manifestaciones exteriores para hacer visible esa gran verdad de que todos fueron llenos. La pregunta que nos podríamos hacer, ¿nosotros estamos llenos del Espíritu Santo? Hemos recibido el Espíritu Santo. A veces nos sentimos llenos. A veces estamos llenos. Pero a veces también nos sentimos vacíos. Necesitamos llenarnos. Por eso les digo que cuando nos quedamos en el hogar es difícil que nos podamos llenar. No digo que Dios nos haya manifestado en más de una vez en su hogar, donde usted ha estado orando y ha venido la presencia y ha sentido la llenura del Espíritu Santo. Donde a lo mejor con libertad usted ha incluso hablado hasta en lengua. Porque no puedo desconocer que Dios se mueve poderosamente. En el caso mío ha pasado, y creo que si ha pasado en mi caso, yo creo que en el suyo también ha podido suceder, que usted haya estado orando en su hogar, en intimidad con el Señor, y Dios ha llenado su corazón. A eso tiende el ruido como de un viento violento que se oye en toda la casa. Era como un primer toque de atención a ese fenómeno acústico. Sigue otro fenómeno de naturaleza física. Unas llamitas en forma de lenguas como de fuego que se repartan y van posándose sobre los que estaban reunidos. Uno podría decir esto, ¿cómo es posible? No se olvide que cuando Jesucristo fue bautizado, descendió una paloma, descendió el Espíritu en forma de paloma y se posó. Y desde arriba una voz decía que Él era su Hijo amado. En Él tenía complacencia. Entonces no podemos desconocer aquellas manifestaciones que el Señor puede realizar y hacer. No podemos limitar el poder de Dios. Algunos escépticos dicen, no, eso es imposible que pueda ocurrir o que pueda suceder. Para el Señor no hay nada imposible. Y es algo que usted y yo debemos creer, que si la Escritura lo dice, así fue. Y cuando Lucas lo relata como si él hubiera estado ahí, como si hubiera estado viviendo aquel acontecimiento. ¿Amén? Los dos fenómenos pretenden lo mismo, llamar la atención de los reunidos de que algo extraordinario está sucediendo. Y notamos que tanto el viento como el fuego eran los elementos que solían acompañar las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Y por eso es que los discípulos pensaron que se hallaban ante una epifanía, la prometida por Jesús pocos días antes al anunciarles que serían bautizados en el Espíritu Santo. En la historia de la revelación del Antiguo Testamento, el viento y el fuego son símbolos de la divinidad.
Sabemos que las palabras hebreas, griegas y las latinas, que significan espíritu, tanto designan los fenómenos naturales del viento que sopla o exhalación o aliento. Dios se revela en acontecimientos alegóricos. Esto también se indica en el relato con la manera de explicar por medio de comparaciones, como de viento o como de fuego. No hubo ningún viento real, ningún fuego real. Son ideas auxiliares para describir lo indescriptible que es el Espíritu Santo. Hay cosas que usted y yo no vamos a entender. Y solamente y la Escritura dice, era como o fue como, y nos está manifestando para que nosotros pudiéramos entender más claramente lo que la palabra del Señor o lo que estaba aconteciendo en ese momento. Los profetas, usted lee los profetas en el Antiguo Testamento, siempre ellos revelan, era como o es como, para podernos indicar, para poder entender más claramente lo que Dios nos quiere manifestar o lo que Dios nos quiere decir. ¿Se entiende, amén? ¿O no? ¿O no se entiende? ¿Sí? Como cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos, es así, es como esto otro. ¿Amén? Esto podía hacer pensar la palabra, la llenura del Espíritu Santo debía tener lugar dentro de no muchos días. Así lo había dicho el Señor en su última aparición. Este Espíritu que Jesús ha prometido dirige y hace efectivas las palabras y las acciones de los discípulos. Así tiene un especial sentido que se testifique que precisamente en Pentecostés se hablaba en otras lenguas. Esto podía hacer pensar la palabra griega glosa, que significa lengua. Con ello el Espíritu que se manifestaba en lenguas de fuego capacitaría a los discípulos para hablar en otras lenguas que le eran desconocidas. No eran lenguas conocidas y no era la glosalia que se utiliza hoy en nuestros cultos o que hay en algunas iglesias en las cuales le enseñan a las personas a hablar aún en lenguas. Yo recuerdo hace harto tiempo atrás, cuando a la pastora la llamó una persona desde el extranjero y le dijo si ella hablaba en lengua. Y él le dijo que no hablaba en lengua solo cuando nos retaba a nosotros, pero que no hablaba en lengua. Y ella, y entonces esta persona le dijo, repite conmigo. Y empezó a hablar unas palabras que no tenían nada que ver, porque si uno lo mira, es decir, lo que ocurrió acá fue sobrenatural. Fue por el Espíritu Santo. Si yo le digo a usted, repita conmigo, y salimos todos aquí hablando en lengua, los 40 que podemos haber en esta hora, estaríamos hablando todas palabras similares y no del Espíritu. Yo recuerdo en una oportunidad que incluso la hermana Berito contaba que había ido donde una persona y esa persona estaban viendo un video, una predicación y estaban como copiando las palabras que estaban hablando en ese momento. Y eso es preocupante. Es preocupante que se quiera tergiversar, se quiera hacer algo que el Espíritu Santo no ha hecho y no realiza. Hablar en lengua es totalmente diferente al que habla el libro de Corintios o la carta de Pablo a los Corintios. No es el mismo, es totalmente diferente. Hablar en lengua es hablar de idiomas. ¿Ya? Y la palabra nos dice que es así. No es que uno lo diga. La Escritura, lo que leemos después, nos dice que es así, de esa forma. Si hemos de ser fieles a la letra, que evoca una mutua comunicación de lenguas obradas por el Espíritu, entonces el Espíritu en la revelación de Pentecostés hizo que los oyentes pudieran entender en su propia lengua nativa el mensaje de salvación que los discípulos decían en lenguas. Y esto es maravilloso, porque en ese tiempo, y me voy a adelantar un poquito, pero cuando en el versículo 8, no 8, me parece que me adelanté, cuando ellos les hablan de que son galileos, ellos estaban hablando esa lengua. Y cuando se habla de que ellos son galileos no es por menospreciarlos,
Pero los galileos no salían de la región de Galilea, ellos se mantenían siempre ahí. Para ellos era imposible que conocieran otra lengua. Yo soy chileno y como chileno nunca había viajado al extranjero. En el colegio aprendía Windows, The Door, Table 9, y algunas cosas que uno respondía muy vanas, pero nunca hablaba menos para entregar el mensaje de salvación. Y estar en otro país, no entender el idioma, a veces uno se complica. Y ahí, imaginan, Dios me hubiera usado y hubiera hablado en la lengua de ellos dirían, ¿y este no es chileno? En esa situación, de esa forma, ellos lo veían. Estos no son galileos. ¿En qué momento aprendieron nuestro idioma? ¿En qué momento ellos pueden hablar árabe? Como los habitantes de Panfilia, como los egipcios. ¿En qué momento? Si estos son galileos. Apenas hablo yo el español, imagínense hablando las cosas de Dios en árabe. Cuando he hablado acá un poquito, no, ni siquiera he hablado un poco hebreo, he querido hacer la bendición sacerdotal, pero la digo como está, como se escribe en hebreo, ni siquiera la pronunciación me sale bien. ¿En qué momento ellos? Por eso es una obra del Espíritu Santo. Los testigos del acontecimiento nos relatan del versículo 5 al 13 lo que ocurrió, lo que pasó. Dice, alojaban permanentemente en Jerusalén judíos devotos, procedentes de todos los países que había bajo el cielo. Es decir, estaban todas las naciones reunidas en ese momento. Al producirse este ruido, dice la Escritura, es decir, ellos estaban en la casa, pero al producirse este ruido, se congregó la muchedumbre. Es decir, la gente, ¿qué pasó? Como cuando nosotros también miramos por la ventana y los más osados salen hacia afuera cuando hay un ruido fuerte cerca de nuestra casa. Usted no me va a decir que no, pero cuando hay un ruido fuerte cerca de una de nuestras casas, ¿qué es lo que uno hace? Mira por la ventana o sale hacia afuera para ver. Si escucha la sirena de bomberos que está muy cerca, uno dice, hay un incendio cerca. ¿Y qué sale uno a hacer? A mirar, a escuchar, a entrometerse a veces, a hacer un poco más de tumulto. Bueno, a veces no ayudamos en nada, pero no quise decirlo a estorbar, como dice la hermana Karina. Imagínense en ese tiempo, eso fue lo que sucedió. Vino como viento, dice el escritor, pero un estruendo fuerte que remeció, que sacudió la casa. Algo que no se podía comprender y entender en ese momento. ¿Y qué hizo? Todos, la muchedumbre, escucharon este ruido, escucharon este estruendo, escucharon lo que sucedió y salieron y se juntaron. Dice, y la muchedumbre no salían de su asombro al oír, y en ese momento en que la muchedumbre llegó a ese lugar, no olvidemos que Jerusalén estaba lleno de gente, de diferentes naciones, y algo pasó, algo sucedió, algo ocurrió que los llevó a ellos a llegar a ese lugar. Y cuando llegan allá, dice la Escritura que estaban llenos de asombro al oír hablar cada uno en su propia lengua. Es decir, los que estaban unánimes, los que estaban juntos, los que estaban buscando del Señor, los que estaban orando en un de repente del Señor, porque no podemos nosotros limitar al Espíritu Santo. Nosotros no podemos decir, ahora Señor manifiéstate, ahora Espíritu Santo. No, en un de repente del Señor. Cuando Él quiera, no cuando nosotros queramos. Pero lo que debe ser constante es la búsqueda del Señor. Eso es lo que hace diferente el de repente del Señor. Eso es lo que hace distinto de otras formas que yo quisiera que Dios lo hiciera o lo manifestara.
Es en el de repente del Señor cuando yo estoy unánime. Por eso es importante que nos reunamos a buscar del Señor. Nosotros oramos, queremos que Dios se manifieste, queremos que Dios haga obra, queremos que Dios traiga a aquellos que nosotros amamos en el Señor, pero nunca estamos unánimes juntos. Pero queremos que el de repente del Señor actúe. Es importante que para que los de repente del Señor, para que Dios se pueda manifestar, glorificar en nuestras vidas, nosotros debemos estar unánimes, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Debemos estar juntos buscando al Señor. Amén. Estaban como fuera de sí y maravillados. Me imagino a estos hombres de distintas nacionalidades, cuando escucharon hablar, dice la Escritura que ellos, de las maravillas que ellos decían. Versículo 7 dice, pero no son galileos todos estos que hablan. No son estos los de la 10 de mayo que están hablando las maravillas del Señor. No son estos los... ¿Dónde está la hermana Brito? No son estos los maleados de la 10 de mayo que están buscando del Señor. Están hablando de las cosas del Señor. Están hablando de las maravillas del Señor. De las cosas grandes del Señor. De la salvación que el Señor da. Pues cómo nosotros lo oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua nativa. Y ahí es donde se hace la comparación. ¿Cómo estos? No digo sin educación, sino sin tener la formación de otro lenguaje, pueden hablar en nuestra lengua. ¿Cómo estos maleados pudieron levantar una iglesia y permanecer en el tiempo? No es porque llegaron unos pastores, no es porque quisiéramos hacer más cosas, es solo por el poder del Espíritu Santo. No hay más respuesta. Es solo el poder de Cristo, es solo la obra del Espíritu Santo que ha podido levantar este templo. Nosotros hemos cometido errores, hemos fallado, hemos pecado, cada uno de nosotros, pero el Espíritu Santo, a pesar de todo eso, ha permitido que esta obra siga en pie. Y si nosotros nos volcamos a buscar esta llenura del Espíritu Santo, esta obra seguirá en pie y seguirá avanzando. Y lo más maravilloso de todo es que Dios nos está invitando a nosotros, le está invitando a usted, me está invitando a mí, le está invitando a aquellos que están en sus hogares, que a lo mejor se acostumbraron a quedarse en su hogar y no venir, le está invitando a ellos también a ser parte de estos hombres que transformarán nuestra comuna, nuestra sociedad. Amén. No me conformo con solo nosotros. El Espíritu quiere más y más de cada uno de nosotros. Y cuente conmigo. Cada uno en nuestra propia lengua. Partos, medos, elamitas, los habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de la región de Libia que está junto al Cirene, y los peregrinos romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, los estamos oyendo expresar en nuestra propia lengua las grandezas de Dios. Estaban todos fuera de sí y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Amén. Y esto es lo maravilloso. Casi 18 nacionalidades son las que expresa Lucas. Pueblos diferentes, lenguas diferentes. Y ellos estaban maravillados de lo que estos hombres de Galilea
estos hombres que decidieron seguir a Jesús, estos hombres que decidieron ser los discípulos, los que buscaran a Dios, estaban hablando en otro idioma. Cuando se habla de los judíos devotos procedentes de todos los países que hay bajo el cielo, saluda a quienes como antiguos judíos que la diáspora, impulsados por una particular expectación del Mesías, querían pasar en Jerusalén el ocaso de su vida, y por el interés religioso por la fiesta de Pentecostés, que todas las naciones de la tierra estaban ahí. El versículo 5 no solo muestra la dispersión universal del pueblo judío, sino que también prepara la lista de países y de este modo deja ver el gran campo de trabajo ante el que se afanarían los apóstoles y la iglesia, hasta dónde llegaría el evangelio. La lista de países es un parámetro literario que quiere representar de una forma gráfica y viva la diversidad de los testigos de la fiesta de Pentecostés y así mostrar de un modo tan impresionante como sea posible el milagro lingüístico y auditivo, solamente hecho por Dios. La grandeza de Dios son el tema de que se habló el día de Pentecostés. Debió ser una erupción de júbilo, de alegría, una manifestación de la felicidad que se sentía por la revelación salvífica de Dios al mundo a través de Cristo. Para ellos tiene que haber sido algo, pero maravilloso. Algo que se puede, cuando Dios se reveló a cada uno de nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo nos convenció de pecado, para mí hubo un estallido de alegría, de contentamiento, de que el Dios creador de todas las cosas se haya fijado en ese día en mí. Y no solo se fijara, no solo tomara un instrumento, no solo tomara una persona que ni siquiera conocía para que me dijera lo que Dios quería decirme en ese momento a través de ella, de esta persona, y decirme que me daba una salvación, que me daba un regalo precioso, que no lo podía pagar. Uno a veces, y conversábamos con la pastora porque una de mis cuñadas preguntó y dijo que, y tiene el concepto de casi toda el común de la gente, y a lo mejor usted en más de alguna ocasión lo ha escuchado: si yo no soy tan malo, o yo no le hago mal a nadie. Y en verdad, hay mucha gente en el mundo que no le hace mal a nadie. Pero el concepto por el cual vamos a ser juzgados no es por hacerle mal o bien a otra persona. Eso es algo que en nuestra conducta debemos realizar y hacer. El problema es que yo no estoy buscando de Dios. Yo ante Dios estoy pecando. Y bajo ese argumento, Dios me va a condenar. No es porque yo le haga bien o mal a otra persona. Es porque yo no estoy aceptando el regalo que Dios me da, que es Cristo. Es porque no hago la voluntad de Dios. Y ahí la diferencia que nosotros tenemos con aquellas personas que dicen: sí, yo soy bueno, yo soy un pan de Dios. Y es verdad, puede ser un pan de Dios, pero si no acepta al que hace ese pan, al creador y dueño de ese pan, de nada nos sirve. Amén. Debemos aceptar, la gente debe aceptar, debe reconocer que al que no le está haciendo el mal no es a las personas, se lo estoy haciendo a Dios. Ante Él yo estoy pecando, ante Él yo soy pecador. Y por eso nos regala a Jesucristo, porque no es por obra, porque por hacer el bien nosotros me merezco el cielo. ¿Cuántas veces usted ha escuchado eso? ¿O cuántas veces nosotros lo dijimos? Si yo soy tan bueno, más bueno que el Papa, me merezco el cielo. Y Dios nos dice en Efesios que no es por obra, es solo por su gracia. Y cuando yo tomo esa gracia, es ahí donde yo realmente puedo ser salvo. Y las obras que realizamos las hacemos en gratitud, en amor al Señor.
Es por los dones que el Señor nos ha puesto en nuestras vidas y unos somos más generosos que otros o otros son más generosos que uno mismo. ¿O no es así? Este relato que hemos leído es la primera revelación de la fuerza del Espíritu Santo que se difunde en la iglesia. Entre los críticos racionalistas suele explicarse este pasaje de los Hechos como alusivo a una oración a Dios en estado de excitación psíquica, mezclando sonidos inarticulados con palabras en desorden, las lenguas que escuchamos hoy en día. Sea de la propia lengua, sea de otra extraña de la que se conocen algunas frases. Insisten en hacer notar que este fenómeno de la glosalia era algo corriente en el helenismo, especialmente en los cultos orgiásticos y en los oráculos de las sibilas. Por tanto, es lógico que lo que encontremos también en la iglesia primitiva era algo normal. Esto se dice en los escépticos. Ocurrían aquellas palabras o ocurrían aquellas repeticiones en orgías y en eventos helenistas que se realizaban. Por eso le digo que a veces, más que sea Dios el que esté obrando en una iglesia donde a veces se repiten las palabras, dicen, repita conmigo, quema la rama seca, o nuestro hermano Erwin tiene muchas lenguas. ¿Cuál era una de las que decía? Sí, Camán Lesancí, sí, Camán usa Camay Lesancí, usa jabón Lesancí, algo. Pero algo así, entonces repetido muchas veces se empieza a enredarse la lengua y empieza como, así dice, y obviamente con la palabra así dice el Señor. Y cuando hablamos que en el helenismo eso ocurría, eso era paganismo. Y cuando yo hago algo que el Espíritu no me dice que debo hacer, también estoy siendo pagano. También estoy obrando no por el Espíritu de Dios, estoy obrando por otro espíritu. Que quiere ese espíritu conseguir otras cosas. Porque ¿quién nos emociona cuando empieza un hermano a levantarse y empieza a hablar en lengua y uno empieza, lleno del poder de Dios? O lleno de... Y esta es una manifestación. Y vemos a veces que los que más espirituales a veces uno piensa, porque hablan en lengua, andan aleluya, gloria a Dios todo el rato, aquí y allá, a veces los miramos y a veces su testimonio es mucho peor que aquel hermano o aquella hermana que solamente dice, aquí estoy, Señor. Ayúdame. Es triste, pero en la actualidad ocurre. Amén. En la iglesia primitiva se manifiesta un don que nunca ha desaparecido del todo de la iglesia y que ha vuelto a surgir especialmente en las iglesias pentecostales y carismáticas en este siglo, que es el don de lengua. El principal pasaje en el que se nos describe y da enseñanza sobre este don es 1 Corintios 14. El apóstol Pablo, no vamos a profundizar, pero sí le voy a dar una pincelada. El apóstol Pablo dice que aunque él habla en lenguas más que nadie en Corinto, en el culto público considera preferible usar una lengua que todos puedan entender para que sean edificados, y recomienda que se reserve el hablar en lenguas para la edificación personal. O si se usa este don en público, que haya también interpretación, porque si no, alguien nuevo que entra podría pensar que los que hablan en lengua están locos. 1 Corintios 14, 23. Eso parece haber sido la reacción de algunos de los oyentes en Pentecostés, que tomaron a los discípulos por borrachos. Están llenos de mosto. Sin embargo, el don de lenguas que se manifestó en Pentecostés no requería interpretación, ya que estaban las nacionalidades de aquellas personas. Estaban quienes tenían esa nacionalidad y estaban oyendo en su idioma el plan de salvación. Versículo 11 dice, cretenses y árabes les oían hablar en nuestras lenguas de maravillas de Dios. Cuando habla de las maravillas, en griego es megaleos, que significa magnífico,
espléndido, majestuoso, sublime, grandioso, bellísimo, excelente y favorable. Se usa esta palabra aquí donde dice grandes cosas. Los asombrados visitantes el día de Pentecostés oyeron en sus propias lenguas lo que los discípulos decían acerca de la grandeza de Dios y su obra poderosa. Eso era lo que estos hombres estaban hablando en lengua. Nada de lo que hoy día se dice, que Dios te va a bendecir, que aquí... no. Estaban hablando de las cosas grandes de Dios, las maravillas de Dios, la obra poderosa de Dios. Y se le estaba revelando a estos hombres. Hombres que iban con otra intención, que estaban en ese lugar y que cuando escucharon este estruendo, cuando escucharon lo que estaba sucediendo, ellos llegaron allá. Y estos hombres les hablaban aquellas cosas maravillosas en su idioma. Esos galileos, esos que no eran importantes, esos que no era por dónde podían aprender otro idioma, les estaban diciendo a ellos las maravillas de Dios. Cuando a veces alguien te pregunta o tú le hablas, ¿y cómo aprendiste esto? ¿Cómo sabes esto? La gente se maravilla cuando uno puede hablar las cosas poderosas. Y esto nos enseña otra cosa más. El Espíritu Santo no nos capacita para hacer obras o milagros o para jactarnos de que yo estoy lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita para no hablar de nosotros, sino hablar de Cristo. Cuando usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo, usted no habla de usted. Habla de Cristo. Habla de la obra redentora. Habla de la obra poderosa del Señor. Entonces, cuando alguien le diga a usted que está lleno del Espíritu Santo, pero habla de sus cosas, reflexione, piense. Porque el poder que Jesucristo le dijo a los discípulos, y recibiréis poder cuando haya llegado sobre vosotros el Espíritu Santo, era para testificar de Cristo. No de lo que yo he hecho, de lo que yo hago o donde Dios me ha llevado. O lo que si hemos orado, Dios ha hecho milagros. Eso lo hace el Señor. Nosotros debemos hablar siempre de Cristo. Amén. Ya para ir terminando, ser lleno del Espíritu Santo, el significado quiere decir ser lleno del Espíritu Santo o la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es un problema candente entre los cristianos interesados en la vida espiritual. Vamos a examinarlo un poco más a fondo. Vale la pena mencionar que no hay que confundir la presencia del Espíritu Santo con las señales exteriores, que a veces ocurre. Lucas nos dice que estas señas persistibles y visibles fueron solamente un fenómeno pasajero. En la presencia y el poder del Espíritu Santo era la realidad permanente e importante. Lo que ocurra, lo que pase, lo que suceda, como usted haya recibido el Espíritu Santo, es pasajero. Es único. Es solo para usted. No es irrepetible para otra persona. Y nosotros podemos ver a través del libro de los Hechos que hubieron varias manifestaciones del Espíritu Santo y de distintas formas, de distinta manera. Solo aquí fue hecha de esta forma, pero en otras oportunidades que las vamos a ir estudiando, fue de otra forma. Lo importante que Lucas recalca, también lo recalca Pablo, lo recalca Jesucristo, que este Espíritu Santo debe ser algo permanente en nuestras vidas. Amén. Esta llenura que nosotros podamos tener, esta plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas, debe ser constante. Ojalá todo el tiempo. Como dice nuestra hermana Lumira, todos los días, Señor. Así debiera ser. No recuerdo si fue hoy día o el día viernes que escuché que alguien decía que a veces contestamos de mala forma o contestamos de una forma diferente y es porque no está el Espíritu Santo. No, está el Espíritu Santo, nosotros lo llevamos, lo contristamos, pero no estamos llenos de Él. No estamos en la presencia de Él. Y ahí hacemos a veces cosas que no corresponden. Amén.
La creencia en la presencia del Espíritu se basa sobre una experiencia, no era una mera doctrina que los discípulos buscaban perpetuar, más bien era una experiencia personal que no podían dejar de proclamar. Y es lo que nosotros hacemos. Nosotros no hablamos bajo una doctrina o que nos podemos leer un libro para hablar del Espíritu Santo. Cada uno habla de lo que ha vivido en el poder del Espíritu Santo. Se encontraron a sí mismos conscientes de una presencia, diciendo y haciendo cosas que les ocurrían a ellos y a otros debido a un poder irresistible que les permitía que les mandó a hacer o decir cosas que nunca habían contemplado previamente. La plenitud del Espíritu es una forma de expresar una verdad que a través del Nuevo Testamento se expresa también en otras maneras. Describimos el mismo fenómeno cuando hablamos de ser bautizados en o con el Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo en o sobre alguien, la vida cristiana victoriosa. Y esto hay que recalcarlo. Cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, el señorío de Cristo está sobre nosotros. Y el ser crucificado con Cristo y somos resucitados con Él. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es algo que sabemos, que debemos conocer, que debe estar en nuestro ADN. La frase que utilizamos para expresar la vida ideal depende de nuestro punto de vista. Vista en su relación con el pecado, la tentación y la preocupación. La vida cristiana es la vida cristiana victoriosa, vista en su relación con Cristo, en el señorío de Cristo, vista en su relación con el Espíritu Santo. Es la plenitud del Espíritu. Un autor opina que el ser lleno del Espíritu es o debe ser la vida cristiana normal. Como decía nuestra hermana Luzmira, todos los días. Amén. En el día de Pentecostés, todos los discípulos que estaban presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Pero esta misma expresión describe también a Juan el Bautista, a Elizabeth, Zacarías, Esteban y Bernabé. Antes y después de Pentecostés, el pueblo de Dios fue lleno del Espíritu Santo. Esta plenitud sí era pentecostal, pero también fue pre-pentecostal y post-pentecostal. En el Nuevo Testamento se nos dice específicamente cómo esta plenitud del Espíritu Santo afectaba las vidas y el ministerio de aquellos que fueron así llenados. Tanto de Zacarías antes de que se manifestara, no nos olvidemos que él no estuvo presente en el día de Pentecostés, pero era un sacerdote judío que oficiaba en el templo judío, pero fue lleno con el Espíritu Santo antes de Pentecostés, antes del nacimiento de Jesús y antes del nacimiento de Juan el Bautista. Fue lleno del Espíritu Santo y así fue habilitado para adorar a Dios, vivir en santidad y rectitud y predicar las buenas nuevas de redención. Entonces, fue antes de Pentecostés y después de Pentecostés nosotros debemos vivir en la llenura del Espíritu Santo. Las señales verdaderas de la plenitud del Espíritu Santo en el libro de los Hechos sugiere por lo menos algunas de las siguientes indicaciones de que uno está lleno del Espíritu. ¿Cuáles son aquellas manifestaciones o cuáles son aquellas cosas que nosotros podemos ver de que uno tiene el Espíritu de Dios o está lleno del Espíritu? 1. Manifestar el carácter de Cristo. Si yo no manifiesto el carácter de Cristo, es que el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo está muy lejos de mí. Amén. Llevar una vida de testimonio piadoso, bueno. Que los que hablen afuera, no dentro de la iglesia. Si dentro de la iglesia hablan mal de nosotros, ¿qué será fuera de la iglesia? Si dentro de la iglesia vemos que nosotros tenemos un carácter no de Cristo, ¿qué será fuera? Es preocupante. Pero nosotros a veces decimos, estoy lleno del poder de Dios. Estoy lleno del Espíritu Santo. Pero nos dicen algo y reventamos como los globitos estos que están aquí. Que estos están ordenaditos cuando tienen las cositas y si usted los pincha, esas que tienen como pelotitas dentro, salta para todos lados. Así somos nosotros a veces. Cualquier cosa que nos pincha, explotamos. Pero estamos llenos del Espíritu Santo, en forma sarcástica.
Estar bajo la dirección del Señor. Si a veces no nos sujetamos a los pastores, a nuestros líderes, cuánto menos nos sujetamos al Señor. Aunque a veces decimos, no, si al único que me someto es al Señor. El Señor dice que uno debe someterse a sus autoridades. Debe someterse a sus pastores, a sus líderes. Y si uno no se somete, eso quiere decir que no se somete tampoco al Señor. Amén. Y esta parte parece que no les gustó mucho. Ejercer eficientemente los dones del Espíritu. Mire qué maravilloso. Aquel que está lleno del Espíritu ejerce eficientemente los dones del Espíritu. Y ejercer eficientemente es decir, si yo no sé tocar guitarra, ¿para qué me voy a subir al coro? Pero a veces queremos hacer la pega que otro debe hacer y no la que Dios me ha dado a través de sus dones. Eso es utilizar eficientemente los dones. Todos somos un cuerpo y el cuerpo de Cristo. Si yo para algo no sirvo, yo debo decir, y mi obispo me encantó cuando lo dijo en las conferencias el último día, si yo no sé algo, pregunto, me hago asesorar para no cometer un error. Pero si yo no sirvo en alguna función, esa no es mi función, mándenme a hacer otra cosa. Amén. Pero a veces nosotros queremos anhelar estar en un lugar donde el Señor no nos quiere ahí. Y a veces eso nos hace frustrarnos, o no nos ponen, o cuando nos ponen, no era lo que nosotros pensábamos que podía ser. Amén. Así que un hombre lleno del Espíritu de Dios ejerce eficientemente los dones espirituales. Espontaneidad en la vida y una conciencia de la presencia de lo divino. Cuando estamos llenos del Espíritu de Dios sabemos lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Los que estaban llenos del Espíritu Santo se dieron a sí mismos en servicio humilde y en sacrificio. Mire esta característica que es bonita. Cuando usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo, nos damos en sacrificio, en servicio humilde, sin buscar nada. Sin que después que terminó el aniversario dijéramos a quien lo organizó, gracias, lo hiciste súper bien. No, desinteresadamente. Si le das las gracias, bien. Si no le das las gracias, bien también. Eso es de ser desinteresado y trabajar en la obra del Señor y en sacrificio. El evangelio para los perdidos, comida para los hambrientos, apoyo para los oprimidos. Esas son las cosas que usted y yo debemos tener si somos llenos del Espíritu Santo. Sé que nos falta mucho, o me falta mucho, para poder estar siempre lleno del Espíritu Santo. Pero el Señor nos invita cada vez más a buscar de su llenura, de su palabra, de su presencia. El disfrutar de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la llenura, es la que nos fortalecerá en los momentos difíciles. A veces miramos a estos mártires del Nuevo Testamento en la galería que nos muestra a Hebreos y a veces decimos, ¿cómo soportaron tanto? A veces, incluso alguno de ustedes se pregunta, ¿cómo ha soportado tantas cosas? Y uno podría decir, el Espíritu Santo te ha ayudado, te ha sostenido. Y aún muchos de nosotros siendo infieles en muchas actitudes o acciones, el Espíritu Santo igual nos ha ayudado y nos ha sostenido. Es tiempo que cada día más busquemos de este Espíritu. Quiero invitarlos a buscar del Espíritu. Quiero invitarlos a que estemos llenos de la presencia del Señor. ¿Sabe que cuando uno está lleno de la presencia del Señor, ocurre lo que le ocurrieron a estos hombres cuando hablaban en lenguas? Los que no están con la presencia de Dios, los que no conocen a Dios, los que no saben lo que está ocurriendo, podrán decir que estás loco, que estás borracho. Porque eso fue lo que dijeron, estos están borrachos.
Después veremos qué Pedro les responde a ellos. Pero esto es tan borracho. La gente cuando tú estás llena del Espíritu dirá, estás loca, pero ¿cómo tanto? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Estás loco? ¿Cómo te le ocurre hacer esto? Pero cuando estás lleno tú harás cosas que el Espíritu de Dios te moverá a hacer. Hazlas, realízalas, porque el Espíritu Santo a través de cada uno de nosotros se quiere glorificar. Se quiere glorificar. A veces cuando Dios te ha movido a lo mejor para orar por alguien, hazlo. Porque Dios se puede glorificar en tu sencilla oración, que a lo mejor tú te miras tú misma y dices, pero ¿cómo voy yo a orar? ¿Cómo yo voy a poner las manos? ¿Cómo yo voy a hacer eso? Cuando el Espíritu Santo te lleva a hacerlo, el Espíritu Santo va a obrar. No necesitas al que tenga más excelencia académica para que haga una oración. Dios quiere usar a simples personas, humildes, que miramos nuestra dependencia de Dios, que no nos creemos mejores que otros, sino que al contrario, que cada día miramos y decimos, yo necesito cada día más de Cristo en mí. Cada día necesito más al Señor en mi vida. Y cuando vemos eso, Dios puede obrar. No te limites, deja que Dios actúe. Solo dispongámonos en la mano del Señor. Solo dispongámonos a buscar de este Dios maravilloso. Póngase de pie. Amantísimo.